país que comparte la isla de La Española con la República Dominicana, a solo un puñado de millas de Cuba, es un verdadero infierno social, totalmente opuesto a esa imagen idílica del Caribe que sirve de escenario habitual y absurdo a los anuncios de jabones de baño. Haití fue la primera república independiente de América Latina y hoy es el país más pobre entre los pobres del hemisferio. Tras haber sufrido una tiranía hereditaria durante cerca de 30 años, este pueblo lleva 12 meses de vida en libertad, bajo un régimen provisional comprometido a dotarle de una constitución y un gobierno elegido democráticamente. Pero la reforma política está olvidando la urgencia de un cambio social. Y las gentes de Haití continúan sumidas en la miseria y el desamparo, carentes de la mínima organización social, mientras el Estado se reduce a una superestructura política. Haití es una de las 5 naciones más pobres del planeta. Los manuales de economía internacional sitúan a esta desdichada república en los últimos lugares de las listas de reparto mundial de la riqueza. Su renta per cápita apenas supera los $300 anuales, mientras la deuda externa se eleva por encima de los 600 millones. Aunque no existen estadísticas precisas, se calcula su índice de desempleo en más del 75%. El analfabetismo alcanza a 8 de cada 10 haitianos. Y las cifras de mortandad infantil son pavorosas, con la subalimentación y la falta de atención sanitaria segando las vidas de más del 20% de los niños que tienen la desgracia de nacer en este rincón del mundo. La miseria endémica de Haití ha llegado a afectar al medio ambiente de la isla, aniquilando su fauna natural y acabando con su floresta, convertida en leña y carbón vegetal por una población sin acceso a otras fuentes de calor y energía. La tierra se ha empobrecido y, pese a sus bajos rendimientos, sigue alimentando a la mayoría de una población rural condenada a practicar de modo primitivo una agricultura de subsistencia. Y en torno a los grandes núcleos urbanos, las gentes se hacinan en un caos social de barrios, privados incluso de agua corriente, viviendo bajo techos de lata y entre paredes de cartón, sin esperanza alguna de vencer a la pobreza y escapar a sus terribles consecuencias. No cabe duda de que Haití es uno de los países más desgraciados de la Tierra. Y no solo por esas estadísticas que resumen en cifras dramáticas la miseria social en que vive, sino también porque durante cerca de 3 décadas este país ha soportado una de las tiranías más crueles de la historia del hemisferio americano tan castigado por las dictaduras militares. El régimen de Papa Doc, felizmente desaparecido hace ahora un año, pero cuyas consecuencias se dejan sentir todavía como una pesada herencia sobre el pueblo haitiano. El doctor François Duvalier, médico rural conocido popularmente como Papa Doc, llegó a la presidencia de Haití en 1957 tras un periodo de gran inestabilidad. Aunque conquistó el poder desde las urnas, Papa Doc estableció una dictadura implacable. Suprimió los partidos políticos, acabó con todas las libertades y persiguió a muerte a sus oponentes. Hábil demagogo y buen conocedor de la idiosincrasia popular, se adornó con títulos propagandísticos como bienhechor de los pobres, protector del pueblo o electrificador de almas, al tiempo que creaba una milicia paralela de escuadrones de la muerte para sembrar el terror, los llamados Tonton Macoute,
expresión popular que podría traducirse como el hombre del saco. François Duvalier sumió al pueblo haitiano en un abismo de atraso social, pero logró mantenerse en el poder hasta su muerte en 1971 y legó el país a su hijo Jean-Claude como si fuese parte de su patrimonio personal. Papa Doc quiso fundar una dinastía oscurantista, pero el heredero de su dictadura no era más que un playboy tercermundista, un niñato obsesionado por el lujo, los coches deportivos y las hembras, sin el talento siniestro del viejo tirano. Aunque Baby Doc intentó una tímida modernización económica, fracasó en su imposible empeño histórico de perpetuar la dictadura. Cuando el Papa visitó Haití en 1983, sentenció que las cosas tenían que cambiar, y los católicos, inquietos desde tiempo atrás y espoleados por aquella frase ambigua del pontífice, se movilizaron desde sus púlpitos, emisoras de radio y periódicos. Los estallidos de descontento popular hicieron aconsejable la huida de Jean-Claude Duvalier al extranjero. Así, en febrero de 1986, una junta cívico-militar encabezada por el general Namfi ocupaba provisionalmente el poder. El odio de 3 décadas reventó en las calles y los oprimidos ajustaron cuentas contra los Tonton Macoute, que no lograron poner tierra por medio. Desde el final de la dictadura, Haití ha vivido un año turbulento. El descontento popular no encuentra medios para canalizarse políticamente mientras se redacta la Constitución y se mantiene una espera incierta de futuro democrático. El gobierno provisional se derechiza, expulsa a sus elementos más liberales y paraliza la limpieza de duvalieristas en los organismos públicos. Entretanto, el blanco edificio del Palacio de Gobierno, abierto solo para las grandes solemnidades, permanece como un símbolo del Estado, vacío y poblado de fantasmas políticos. Nunca en la historia reciente de Haití, en lo que va del siglo XX, ha habido una situación de crisis tan profunda. Y se ve que el sistema haitiano ya no puede responder a las expectativas del pueblo. De ahí viene este cuestionamiento generalizado, una profunda crisis social, crisis de los sectores populares, reclamando por demandas que han sido ahogadas en la sangre durante muchos años, crisis de los sectores gobernantes que no encuentran salida para este descontento popular y, por otra parte, una situación política en que todavía no surge un liderazgo porque la dictadura ha destruido en gran parte este liderazgo del país. La mayor parte de la población haitiana vive en una sociedad rural, primitiva, más parecida a los modelos tradicionales africanos que a sus países vecinos de América. La propaganda oficial y el entusiasmo tras la caída de la dictadura suscitaron unas enormes esperanzas entre los más humildes. Pero de las libertades formales no se come, y al cabo de pocos meses se dejó sentir una profunda decepción popular, reflejada en que solo un 5% de la población acudió a las urnas constituyentes el pasado octubre. A estas gentes, que sobreviven con menos de lo imprescindible, no se les puede decir seriamente que su situación ha mejorado con el cambio político. Incluso cuando llegue la hora de nuevas elecciones, en julio las municipales, en noviembre las legislativas y presidenciales, la mayoría ni siquiera podrá votar porque carece de documentación. Porque muchos de estos ciudadanos desheredados ni siquiera existen a efectos administrativos para el Estado, un Estado que tampoco existe para ellos. En el campo político, de un lado, hay que reconocer que la libertad de expresión
La libertad de asociación, de reunión existe en el país, pero lamentablemente hay una orientación de la política económica que pone en peligro la producción nacional. Y ese neoliberalismo es un problema muy grave en el país. Hay en ese campo un balance globalmente negativo. Finalmente, en el campo social, es el más terrible. Tenemos un país que lamentablemente se sitúa en el cuarto mundo. El gobierno manifiesta una insensibilidad social a las urgencias económicas y sociales de las masas populares. El actual régimen político se comporta como una superestructura administrativa colocada a la manera de una boina sobre una sociedad atrasada. Y el Estado resulta ser una entidad abstracta, totalmente ajena a las preocupaciones de los ciudadanos, un organismo inoperante que para la mayoría se hace notar tan solo en forma de agentes uniformados, de policías y militares asegurando el orden en las calles cada vez que un acontecimiento público hace temer posibles estallidos de una ira social inflamada por la necesidad. Durante un año de gobierno provisional no se han dictado leyes de urgencia para paliar las dramáticas condiciones sociales en que el país vive. El gabinete del general Namfi se limita a sacar adelante su plan de desarrollo político, un plan que carecería de contenido sin la existencia de los partidos. Más de 300 organizaciones políticas y una veintena de candidatos a la presidencia se preparan a competir en las urnas. La dictadura de los Duvalier desarticuló partidos y sindicatos. Ahora, las opciones clásicas tratan de reclutar militantes, ofreciendo distintas recetas sociales y soluciones políticas. Para nosotros, el proceso democrático haitiano debe ser un proceso educativo que permite a los haitianos y a las haitianas de participar abiertamente a las decisiones que permiten finalizar la evolución del país, el desarrollo económico, social de todo el país. Entonces, la democracia es la única posibilidad que tenemos de lograr un cambio en el sentido de las aspiraciones colectivas del país. Al cabo de 3 décadas de represión, también los sindicatos vuelven a organizarse. El gobierno contempla sus actividades como una posible canalización de las reivindicaciones sociales, capaz de impedir movimientos desordenados en el mundo laboral. Haití ha podido salir pues después del 7 de febrero, una de las dictaduras más infernal que tenía el continente y el mundo. Entonces de allí empezamos a organizar sindicatos y ya llegamos a organizar aquí una central sindical que se llama Central Autónoma de Trabajadores Haitianos. Aquí en el nivel de la capital tenemos por lo menos unos 15.000 afiliados, en el campo unos 60.000 al nivel de los campesinos. Aquí hay un gobierno que no es un gobierno democrático, pero todo se hace aquí abajo de presión. Todo se arranca abajo de presión. En una realidad social tan dura como la de Haití, tener un trabajo fijo, aun con salarios de hambre y sin apenas derechos laborales, representa ser un privilegiado. Recibir algo más de $1 al final de una jornada como albañil, transportista o carpintero es una ambición muy difícil de conseguir. La única industria boyante a la muerte de Papa Doc era una fábrica de pelotas de béisbol. Su hijo Jean-Claude pretendió desarrollar el sector de servicios y manufacturas, pero con magros resultados. La masiva exportación de sangre humana a los hospitales norteamericanos, que constituía una patética fuente de divisas, quedó cortada por la amenaza del SIDA. Y la inestabilidad política asestó un golpe decisivo al turismo. Ahora, la sustitución del tradicional cerdo negro por una cabaña porcina norteamericana que requiere mayores cuidados y piensos inasequibles, y el envío estadounidense de ayuda alimentaria en forma de arroz
que compite con el cultivado en la isla, están destrozando la frágil economía agraria de Haití. En contraste con esa pobreza generalizada, se alzan las mansiones de Petionville, el barrio alto de Puerto Príncipe, donde se refugia una minoritaria clase dirigente de funcionarios y comerciantes. Sus fortunas no parecen amenazadas por el cambio de la dictadura a la democracia. El gobierno provisional se ha limitado a enviarles una carta certificada, rogándoles cortésmente que dejen de defraudar al fisco y paguen algunos impuestos. En Haití actualmente existe una situación excepcional, caracterizada por el hecho de un gobierno instalado en el poder, un gobierno de facto que no logra asentar su autoridad en el país, y un pueblo que a raíz de los acontecimientos del 7 de febrero del año pasado ha logrado organizarse a todo lo largo y ancho del país en comités populares que han mantenido hasta ahora una gran capacidad de convocación y que también se constituyen poder, un poder en la calle que no está asentado y que ignora al poder oficial. Una situación excepcional que puede desembocar en una situación revolucionaria real. Cientos de miles de desdichados viven en condiciones de insalubridad y carencias extremas en barrios como este de Cité Soleil y otras gigantescas aglomeraciones de chabolas que rodean a la capital haitiana. Su malestar es profundo, pero está inarticulado políticamente. La agitación popular que condujo a la caída de Duvalier prendió en este tejido social tan altamente inflamable. La gente se movilizó con el objetivo inmediato de acabar con el dictador, encarnación de todos los males políticos. Aquella victoria les hizo intuir que podrían conseguir otras, y los barrios empezaron a organizarse en comités populares al margen de los partidos y sindicatos que no han conseguido apenas penetrar en ellos. Los comités populares son núcleos de poder, sin instrumentos de control institucional ni medios de expresión, pero que se hacen visibles con sus propias medidas de orden público, higiene, enseñanza y solidaridad humana. Nous pouvons travailler pour les conditions de vie et en collaboration et de nettoyer les rigoles ou bien d'avoir localiser cet endroit-là où les gens sont, où les petits-enfants sont tous extrêmement malades, souffrent de malnutrition et malnutrition, malaria, car les enfants ne sont pas... Mais l'État, qu'est-ce qu'il fait l'État pour finir avec tout ça? L'État n'a rien fait encore. L'État n'a rien fait encore. Mais il n'y a pas de police ici? Bon, il y a une poste de police juste par devant, sur la rue, sur la grande rue. Qui garantit l'ordre ici? Bon, personne. Mais nous-mêmes, nous organisons en famille afin que les gens ne se battent entre eux. La religión vudú sirvió de amparo durante muchos años a quienes no encontraban una institución estatal a la que recurrir. Los sacerdotes vudú actuaron como médicos, consejeros e incluso como rudimentarios instrumentos de justicia popular. Así, la iglesia vudú, enraizada en tradiciones ancestrales africanas, formó un verdadero poder en la sombra, aunque carente de una organización centralizada. Un poder secreto que llegó a estar muy conectado con el Estado haitiano por las vinculaciones de Papadoc con la religión tradicional. El viejo tirano entendió la fuerza real del vudú y supo valerse de ella. Muchos de sus hombres de confianza, incluso de su ejército de Tonton Macoute, fueron brujos del vudú. Ello hizo que se identificase vudú con dictadura y que a la caída de esta se desencadenase una persecución religiosa. Las fuerzas católicas, que jugaron un papel clave en la movilización popular, orientaron la lucha política frente a la dictadura, dirigiéndola también contra la religión vudú. Han matado de la manera más horrible más de 1.500 personas. Houngan y Mambo, que quiere decir sacerdotes vodú. Más de 15.000 casas
fueron totalmente destruidas por los cristianos. Es lo que se llama déchoucage. Eso quiere decir sacar los intestinos de la persona, romper la cabeza y siempre quemar la persona viva. Esa va una periodo terrible por nosotros. Y es así que hemos entendido que estaba una guerra de los cristianos a contra de los vodú. Y los jefes del déchoucage fueron principalmente los, ¿cómo se dice?, évêques, bishop Gayot de Cabo Haitiano, de Romulus de Jérémie y Constant de Gonaïves. Estaban los jefes de la parte católica, pero también teníamos más de 1000 pastores americanos que son aquí, que trabajan juntos en lo que se llama ecumenismo. Históricamente, el cristianismo ha sido en Haití la religión de los poderosos, de los antiguos tratantes de esclavos, que despreciaban como una mera superstición las creencias espirituales, el vudú, traídas de África por los hombres que ellos vendían y compraban. Aquí no se produjo la mixtura religiosa, el cruce de cultos que se ha dado en otros países como Brasil o la vecina Cuba. Entre cristianismo y vudú se han mantenido las mismas rígidas separaciones que entre funcionarios y marginados. Su papel en la lucha final contra la dictadura valió a la Iglesia Católica una enorme capacidad de influencia sobre el gobierno provisional. Y aunque la jerarquía católica ha empezado a distanciarse con críticas a la gestión oficial, el general Namfi y su gobierno, junto a toda la alta clase dirigente, continúan asistiendo a los ceremoniales en la catedral. En los últimos años, la Iglesia Evangelista Americana se ha esforzado por penetrar en Haití, colaborando activamente con los católicos frente a la influencia del vudú. El enfrentamiento de religiones y culturas es un hecho histórico, pero los representantes eclesiásticos, como el padre Aristide, un salesiano acusado de instigar la persecución de Ungans y Mambos, niegan que se haya vuelto a los tiempos de la Inquisición. No existe una guerra religiosa entre vodú y religión católica. No. Hablar así, como si fuera realidad de guerra religiosa, es falsear la realidad o tratar de falsear la realidad, tratar de hacer del vodú el centro de la realidad, mientras que el centro no es el vodú, el centro es la cuestión Makut, la cuestión valierista. Sin embargo, existen evidencias de fanatismo religioso y como ejemplo puede servir el testimonio de Paul Noël, un sacerdote vudú que escapó a la destrucción de su templo y su vivienda, a cuyas ruinas regresó junto al equipo de En Portada. C'est ma maison. On m'a détruit de toda ma maison. On a tué une personne. On a corté les septes et l'oreille, on met dans la bouche. C'est ma maison parce que j'étais un oncle. C'est pourquoi on m'a détruit. Qu'est-ce qui a fait tout ça? Les personnes. Parce que c'est les prêtres et les pasteurs qui causent ça. Qui causent ça parce qu'ils ont dit couper tête. Los vecinos del barrio, al ver que Lungan había regresado, rodearon nuestra furgoneta en la que Paul Noël hubo de refugiarse para no ser agredido. El miedo supersticioso apareció en boca de las gentes, mezclado con las acusaciones lanzadas contra el brujo. Il a tué des gens mystiquement. Moi, personnellement, qui parle, il est en affaire avec moi. Il ne veut pas me voir dans ce quartier. Le pourquoi, c'est pas... Alors, je ne peux pas savoir. Mais quand même, vous croyez que c'est raisonnable de faire ça, détruire la maison, bon, détruire le temple, tuer une oncle? La maison qui s'est détruite, c'est pas à nous. Ce n'est pas Qui nous. a détruit la maison? Il avait un affaire avec les gens du roi et les gens du projet. Du projet. Vous voyez?
il a un groupe de déchoucage. Il lui-même a fondé un groupe de déchoucage. La iglesia vudú empieza a organizarse como fuerza social, dispuesta a combatir en defensa de su propio espacio con los medios a su alcance. Hemos identificado todos los enemigos de vudú y normalmente al lado de los católicos y de los protestantes hemos identificado al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, como el más grande enemigo de vudú. Y pensamos que lo que ha pasado al hombre que estaba antes de 1986, el hombre más poderoso en el mundo, Ronald Reagan, le hemos visto su popularidad que ha caído seriosamente y también su salud. Y pensamos que es la mano de nuestros ancestros que ha actuado a contra de él. Lo mismo en Haití. Hemos visto muchos de los enemigos de vudú que han muerto, y han muerto rápidamente. Haití es un motivo de preocupación para Washington, mucho más allá de las amenazas místicas contra Ronald Reagan. La pequeña república del Caribe es un polvorín social de imprevisible futuro que acaso podría sentir la tentación de mirarse en el espejo de la vecina Cuba. Pese a la evidencia de que Haití necesita cambios radicales y urgentes, los Estados Unidos no consentirán ningún rumbo político identificable con medidas revolucionarias. Entretanto, las gentes de Haití no parecen preocuparse en absoluto por su futuro político. Sus motivos de angustia son mucho más concretos e inmediatos. Consisten en saber si mañana podrán o no comer y si sus hijos sobrevivirán un año más a los rigores de la miseria.